como el Papa de la docilidad al Espíritu In questo Santo. servizio al popolo di Dio, San Giovanni Paolo II è stato il Papa della famiglia. Così lui stesso una volta En este servicio al pueblo de Dios, Juan Pablo II fue el Papa de la familia. Él mismo una vez dijo que así le habría gustado ser recordado como el Papa de la familia. Sottolinearlo mentre stiamo vivendo un cammino sinodale sulla famiglia. Me gusta subrayarlo ahora que estamos viviendo un camino sinodal sobre la familia y con las familias, un camino que Él, desde el cielo, ciertamente acompaña y sostiene. Che entrambi questi nuovi santi pastori del popolo di Dio Que entre estos dos nuevos santos pastores del pueblo de Dios intercedan por la Iglesia, para que durante estos 2 años de camino sinodal sea dócil al Espíritu Santo en el servicio pastoral a la familia. che entrambi ci insegnino a non scandalizzarsi delle piaghe di Cristo, ad entrarci nel mistero della misericordia divina che sempre spera, sempre perdona, perché sempre ama. Que ambos nos enseñen a no escandalizarnos de las llagas de Cristo, a adentrarnos en el misterio de la misericordia divina que siempre espera, siempre perdona, porque siempre ama. Estructurado y en cada párrafo, en cada mensaje, pues como decía, una ola de obligaciones, de responsabilidades, de esperanza también y de compromiso de la propia iglesia. Así lo podría yo ver, doctor. Mira, primera advertencia, cuidado, este es un, como dices muy bien, es una homilía con muchísimo contenido, párrafo por párrafo, dicha desde la sencillez y la simpleza. Entonces, vamos a analizar, si me permites, claro. A mí me parece que tiene muchísima riqueza y ciertas orientaciones me parecen básicas. Primero, creo que hay que poner la homilía en un contexto muy importante. El día que escogió el Papa Francisco para canonizar a estos dos papas es el Día de la Misericordia. Y está centrado toda su homilía en la misericordia. ¿Sí? Es la fiesta hoy del Cristo de la Misericordia. Ahora, esto tiene mucho sentido y mucho significado, porque Juan 23 anunció ante el concilio, cuando abre el concilio, que había llegado el tiempo de la misericordia. Y Francisco repite constantemente que estamos ante el tiempo de la misericordia, que toda la pastoral de la iglesia se tiene que orientar por ahí. El segundo elemento que me parece central para entender es la primera homilía que celebra el Francisco ya como Papa frente a los cardenales. Esta homilía es muy importante porque él plantea su proyecto y dice, el proyecto es muy sencillo, ¿sí? Se trata de caminar con Dios como lo hizo Abraham, al caminar con Dios edificar la iglesia y confesar al Cristo crucificado. Y entonces cita a Peggy y dice, porque el que no le reza a Dios, le reza al diablo. Así es. Es una afirmación muy fuerte en boca de un papa, bueno, cualquier persona. Y Francisco lo dijo con una gran sencillez. Bueno, en estos dos polos podemos empezar a entender la homilía. Es decir, la iglesia que camina y confiesa a Cristo crucificado y resucitado en las llagas del mismo Cristo desde la misericordia. ¿Esto qué significa dentro de la pastoral del Francisco? Ir a las periferias sociales y existenciales. Este es el lenguaje sencillo, ir a las periferias de esta cultura del descarte. Y Francisco ha insistido mucho en que la primera víctima de la cultura del descarte, o la gran víctima de la cultura del descarte, es la familia. Si la familia no tiene apoyos, la familia es menospreciada, vilipendiada, ya vimos a Adriana cómo nos platicaba de esto con mucho conocimiento de causa, y a partir de esto podemos articular en 5 partes la homilía, si me permites. Por supuesto. ¿Sí? La primera de ellas es muy claro, ¿sí? En la referencia al Evangelio de Juan, que es el momento en que Tomás, ¿sí?
le dicen, ¿qué crees? El maestro regresó y dice, si yo no veo, si no toco sus llagas. No es cierto. ¿No? Y ahí Francisco está haciendo referencia a una meditación a la cual ha acudido mucho, sobre todo en este evangelio, dice, al hermano se le reconoce en su dolor, porque a Cristo solamente se le reconocen las llagas. Entonces, Tomás no es el que casi traiciona a Jesús como a veces se le quiere presentar, ¿no? El incrédulo. No, Tomás es el camino del creyente, el que solo puede reconocer a Jesús en sus llagas, porque al hermano solo se le reconoce en el sufrimiento. Y bueno, la experiencia personal es que desde el dolor nosotros salimos y encontramos una relación, esa relación con Jesús que habla Benedicto XVI. Y este es, digamos, el principio de todo esto. El segundo elemento que me parece fundamental es que las llagas no son un momento romántico de un Cristo, no, las llagas son un escándalo, porque es un Dios crucificado, y un Dios crucificado que se va a morir, además, ¿sí? Entonces, pero al mismo tiempo que son un escándalo, son lo que comprueba la fe, porque sin las llagas no hay crucifixión y no hay resurrección. Y por eso dice en la homilía de manera muy interesante, dice, porque el Cristo crucificado no esconde las llagas. Este es el misterio finalmente de la fe y de la historia del cristianismo. Y aquí me recuerda una frase muy importante, es fácil creer en Dios, es muy fácil creer en Dios. Lo podemos ver desde una forma muy constructiva, muy positiva, basta guardar un poco de silencio, ver una puesta de sol. Y por eso digo yo que los ateos realmente no existen. No es difícil, basta con eso. No es difícil. Lo difícil es creerle a Dios. Y más difícil es creerle a Dios en un crucificado. ¿Sí? Esa es la parte, esta referencia constante en el tocar las llagas. Una vez que ha planteado esto, entra en un tercer momento, si seguimos la lógica de su homilía, hablar ya de las figuras de Juan Pablo II y Juan XXIII. Dice, ¿quiénes son ellos? Sencillo, los que no se avergonzaron de tocar las llagas de Cristo. Y en esa medida pudieron seguir su camino. Decíamos al principio, el camino de Damasco, el camino de San Pablo, el camino de un encuentro. Y por eso se les está canonizando, porque siguieron esto, no se avergonzaron de las llagas de Cristo. No cayeron en esa tentación del catolicismo vergonzante, de medias tintas, ¿no? Sino que con gran alegría van y lo presentan. Claro. Dice, y lo ven en cada persona que sufre, y entonces vuelve al tema de la misericordia. ¿Cuál es el tono de estos papas? No se avergüenzan de las llagas de Cristo y por eso pueden ver desde la misericordia en cada persona que sufre, y todos vivimos en alguna periferia, todos, existencial o social, ¿sí? Ir hacia el hermano. Y entonces abre el tiempo a la esperanza. Y tiene una referencia en la homilía que es muy importante. Dice, ellos vivieron, estos dos papas, lo más terrible del siglo XX. Vivieron dos guerras mundiales. Uno vivió las dos guerras mundiales, otro sufrió la Segunda Guerra Mundial. Es ahí donde muere el hermano, muere el papá, poco antes muere la mamá, ¿sí? Donde queda huérfano, esta orfandad que resuelve en el crucificado precisamente. Y aquí hay que abrir la cancha para entender un poco más. La filosofía que sale después, la reflexión filosófica que sale después de la Segunda Guerra Mundial es el existencialismo. Es una visión profundamente pesimista de la cultura humana. Es una visión profundamente pesimista. Y lo que resulta, la otra cuestión es la Guerra Fría. ¿Sí? Estamos al borde de la autodestrucción porque uno de los dos bloques se va a querer comer al otro, no hay esperanza, no hay posibilidad. Hay que leer La náusea de Jean-Paul Sartre para darse cuenta, ¿no? Veo mi mano y siento náuseas de verme en el espejo. ¿Y cómo responden estos papas? Desde la esperanza. Sí se puede, vamos. Lo podemos lograr. Pueden seguir adelante. Ánimo. Podemos seguir adelante, pero porque la esperanza tiene asideros. No es otra idea nada más. La esperanza tiene asideros y los asideros de la esperanza son las llagas de un crucificado. Wow. Por eso es un escándalo. Así es. ¿Sí? Por eso es un escándalo. ¿Qué análisis? Pero ese crucificado resucita, ¿sí? Así es. Ahora, vamos a un corte. Chale. Vamos a un corte y regresamos. Perfecto. Regresamos, aquí continuamos con este programa especial. Vamos a la parte final. No se despegue. Continuamos.
se propone esperanza, esperanza basada en esas llagas de Cristo que definitivamente son ese escándalo. ¿Cómo no va a ser un escándalo un Señor crucificado Así y ese es. a la esperanza? Se supone, es que... Como que no habría congruencia. Toda esta visión filosófica de la posguerra es muy valiosa porque hace una pregunta antropológica de fondo. Y esa pregunta antropológica de fondo es sobre el sentido de la existencia. Lo que hace gran parte del existencialismo y alimentado por la Guerra Fría es decir, ahora, como dicen los chavos, ¿verdad? A chupar y cantar que la vida se va a acabar, no hay sentido, no hay nada. Y estos papas responden desde la esperanza, es decir, que ese es el evangelio. Y en la homilía de Francisco lo plantea, pero de verdad con gran maestría. Y es ahí donde entra la cuarta parte, desde mi punto de vista, del análisis de esta homilía, que es el Concilio Vaticano II y la primera comunidad de los creyentes. ¿Sí? La primera lectura habla de cómo vivían los primeros cristianos. Se amaban entre sí, daban testimonio en la fracción del pan, en la cena eucarística. Y lo que va a decir Papa Francisco es, este es el proyecto del concilio. Okay. ¿Sí? Lo que hacen estos papas, si me permiten citarlo, dice, restaurar y actualizar la iglesia según su fisonomía originaria, no en un sueño romántico de restablecer lo que primero fue, sino cómo se va a vivir en el tercer milenio esa fisonomía originaria. ¿Qué significa ese diálogo? ¿Qué significa esa convivencia? Y lo que va a decir el Papa Francisco es, así como invitó el Concilio Vaticano II a hacerlo, así como lo hicieron en su pastoral San Juan XXIII y San Juan Pablo II. Así como ellos. Y esto es muy importante, y quisiera ya al final regresar sobre esto, es que dejan dos procesos de canonización y cierra la séptima parte con el proyecto de la Iglesia aquí y ahora bajo el pontificado del Papa Francisco. Papa Francisco es un papa muy provocador, es un papa que suelta unas cosas pero muy inteligente. Fuertes, no, pero con muy inteligente. Con una provocación en humildad, muy sutil, pero que podría generar ese tiene mano izquierda, pero exacto. Con la mano izquierda se cortan las orejas, Así dicen es. los toreros. Ahora, aquí hay algo muy importante, mandamiento es inocencia, que no es ingenuidad, y astucia. Claro. ¿Sí? Ese es el mandamiento del cristiano. Y no dejemos también que definitivamente inspirado por el Espíritu Santo, en esa parte que ese discurso, esas palabras, pues también llevan y precisamente, ¿qué es lo que dice Juan 23? Es claro. El hombre dócil al Espíritu Santo. Cuando escuchamos la palabra dócil, mira, hay un autor converso del anglicanismo al catolicismo, Chesterton, que me encanta, ¿sí? Que él explica siempre la fe desde las paradojas. Entonces, una de las grandes paradojas del cristianismo es que la sencillez, la humildad es necesaria para una acción de gran valentía. Entonces, ser dócil al Espíritu Santo es lo único que puede explicar esos atrevimientos, ese arrojo, claro. Ese descaro de Juan 23 de citar a un concilio cuando nadie lo esperaba. Y cuando habla de Juan Pablo II dice, es el Papa de la familia. Y en la lectura que hace Francisco, el mundo actual, la familia es la primera víctima de nuestra cultura. Y el gran proyecto de este pontificado es el sínodo extraordinario para las familias, que se va a retomar con un sínodo ordinario, lo que decíamos de claro. Pedro con su colegio apostólico, y va a culminar en Filadelfia, ¿sí?, con la Jornada Mundial de las Familias. Este es el gran tema del pontificado. Y la primera petición que hace estos dos santos es, échenos la mano, porque en esto se juega gran parte de la cultura hoy en día. Jorge, bueno, ha sido un programa sensacional, incluso compartirlo, un honor contigo. No, el honor es mío, no me digas. Estamos por terminar, pero yo quisiera que en 2 minutitos, ¿qué sigue para el católico? Ahora, ¿cuál es el reto para nosotros? Porque vimos un evento de análisis, un evento emocional, un llamado a la inteligencia y la fe, pero yo, católico, gente que escuchó todo esto, ¿qué viene?
Mira, yo creo que el gran reto para la Iglesia mexicana lo veo en dos momentos muy importantes. Para el común de la Iglesia, religiosos, obispos y sobre todo laicos, es desafectivizar la fe. Eso nos lo dijo Benedicto XVI cuando llegó, dijo, sí, saben chiflar y cantar, qué bonito, pero ¿saben pensar? Este es el primer gran reto. La relación con Juan Pablo II es importante, pero hasta ahorita se ha movido mucho en el terreno afectivo. Hay que meterle inteligencia, como decía Adriana en la entrevista que hacías. El primer gran reto es a la Iglesia de todo es meterle inteligencia a la fe. Perfecto. Quien no le mete inteligencia a la fe, está fuera. Y segundo, estos son modelos de liderazgo pastoral aquí y ahora. Y esos modelos de liderazgo pastoral valen para un laico, valen para un sacerdote y valen para los obispos. No hay marcha atrás con el concilio, es lo que nos dijo el Papa Francisco. No hay marcha atrás en estar buscando la fuente original de la Iglesia, que es el Evangelio, y los retos ahí están. Póngale inteligencia a la fe. Creo que ese es digamos, lo que podríamos concluir. Métale inteligencia a la fe. Si no, se diluye a algo terrible que es la irrelevancia. Jorge Trasloceros, muchísimas gracias. De verdad fue un honor compartir este espacio. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Un honor estar contigo. Ya no sé, siempre te he respetado, un maestro, y bueno, hoy compartir este espacio fue muy grato para tu servidor y aprendí muchísimo. No, pues muchísimo. Yo también, muchas gracias y felicidades por este programa. No, bueno, pues la verdad es que doy las gracias a Jorge con mucho cariño, a pues todos los que participaron, Mario, presidente de KW, su hija Tami, que compartieron testimonios, pues que nos llenó de alguna manera el corazón, que es una parte importante como lo hemos platicado. También estuvo Adriana Guevara, que nos habló de la familia. Hay que cuidar esa familia, hay que meterle ahí muchísimo empeño para poder tener jóvenes fuertes que son muy importantes para la sociedad y para nuestra iglesia. También estuvo Pablo